Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiovidentes. Desde la ciudad deportiva, epicentro del movimiento deportivo cubano, estamos desarrollando esta nueva mesa redonda sobre el exitoso resultado de la delegación cubana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz. Un recuento que estaremos haciendo en aproximadamente una hora de las actuaciones más destacadas, las lecciones que dejan estos Juegos Centroamericanos, los momentos más importantes vividos por toda la nación y también, por supuesto, el camino que se abre hacia los Juegos Panamericanos del 2015. Con 123 títulos, Cuba pues terminó en lo más alto del medallero en su regreso a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y esa actuación pues estará siendo analizada hoy por nuestros especialistas deportivos, a quienes hemos invitado a esta nueva pues emisión de nuestra mesa redonda. Doy la bienvenida acá en nuestro panel al colega Roberto Ramírez, director del periódico HIT, enviado especial de esa publicación también a la cobertura de los Juegos Centroamericanos y quien, acabando de regresar de Veracruz, se incorpora con nosotros aquí en esta mesa redonda. También me acompañan, como en las emisiones sobre los Juegos Centroamericanos, los colegas Dayan García, periodista de la revista Bohemia y comentarista de la COCO, Harold Iglesias, periodista deportivo del diario Granma, y Carlos Alberto González, periodista deportivo del Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Doy la bienvenida aquí en su casa, porque es la de ellos, realmente nosotros somos los que estamos aquí de invitados en este lugar, a la dirección del INDER, encabezada por su presidente Antonio Becali, que está completa hoy con nosotros aquí en la mesa redonda. Y también quiero de manera especial pues presentar, porque están como invitados con nosotros aquí en este estudio deportivo, pues los campeones centroamericanos: Ángel Fournier de remo, 3 medallas de oro; Yariul Vizcova con 2 de oro, atleta de remo; Leuris Pupo de tiro, 2 medallas de oro y 2 de plata; Reinier Estupiñán con 2 de oro, 2 de plata y 2 de bronce; el entrenador de la selección de tiro de nuestro país, Michael Guerra; también Alice Echeverría, medalla de oro en la lucha libre; Ayaris Mestre, medalla de oro en el judo. Nos acompañan también pues esta tarde una de las medallas sorpresas, agradable sorpresa de la última jornada de los Juegos Centroamericanos, el campeón de la maratón Richard Pérez y la subcampeona Dailín Belmonte; también el doble medallista, doble campeón centroamericano Andy González, ganador de los 800 y los 1500 metros planos; la campeona de la pértiga y recordista en esa especialidad, Yarisley Silva; y los entrenadores del atletismo, Nelson García y Ricardo Molina. A todos ellos, por supuesto, la bienvenida y la felicitación de este programa y de nuestro pueblo por la histórica actuación de nuestro país en estos Juegos Centroamericanos. Los invito a que nos acompañen en esta mesa redonda. El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, general de Ejército Raúl Castro Ruz, recibió en el Aeropuerto Internacional José Martí al último grupo de atletas y entrenadores de la delegación cubana que participó en los 22º Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en Veracruz, México. El campeón de lucha greco, Mijail López, abanderado de la delegación, fue el primero en estrecharse en un abrazo con el presidente cubano. Junto a él portaban también la enseña nacional los atletas de remo y medallistas de oro, Yariul Vizcova y Ángel Fournier. Al pie de la escalerilla del avión que los regresó a la patria, Raúl felicitó a cada uno de los más de 100 atletas y entrenadores que integraron este último grupo. Muchos traían sus medallas centroamericanas y todos la bandera cubana. Al recibimiento acudieron también el primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el presidente del Comité Olímpico Cubano, José Ramón Fernández, entre otros dirigentes.
En el acto, el bicampeón olímpico, 5 veces monarca mundial y ahora campeón centroamericano, Mijail López, señaló que la delegación cubana había cumplido su compromiso con la patria. Estamos en estos momentos muy contentos de regresar a nuestra patria, como habíamos cumplido, como habíamos hablado, con el cumplimiento de nuestra medalla de dignidad. Pienso que todos los atletas que están aquí han sabido respetar eso y han llegado con ese compromiso. Pudieron obtener sus medallas y bueno, agradecimiento al pueblo cubano revolucionario por hacernos posible todos estos momentos tan lindos. Y estamos aquí en nuestra revolución y pienso que es el orgullo más lindo que puede tener un atleta. Al dar la bienvenida a los atletas y entrenadores, Miguel Díaz-Canel resaltó la victoria de los deportistas cubanos en la cita regional. Yo creo que es muy simbólico y es una manera muy especial de expresar que cuando estamos en la víspera de un nuevo aniversario del desembarco del Granma y de la constitución de nuestras invictas y gloriosas Fuerzas Armadas Revolucionarias, ustedes arriban a la patria victoriosos, dignos y con la victoria en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Por eso nuestro pueblo lo recibe con todo cariño, respeto, admiración. En la actividad, todos los atletas recibieron el sello de la dignidad que otorga el INDER por la fidelidad, lealtad a la patria, a la revolución y al pueblo. Sobresalen en este grupo el equipo de boxeo que logró 9 preseas doradas de las 10 que se disputaron. Nos sentimos satisfechos, contentos, porque hicimos el aporte y cumplimos con el compromiso lo sobrecumplimos, que eran 8 medallas de oro. Pienso que el equipo está abonando el camino para buscar la trayectoria de lo que nos antecedieron. Nos preparamos para ello, hicimos una buena competencia y ahí tuvieron los resultados. Los atletas cubanos continuarán su preparación para seguir alcanzando éxitos en eventos nacionales e internacionales y regalarles así sus triunfos al pueblo que tanto los admira y respeta. Los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe serán dentro de 4 años en Barranquilla, Colombia, una cita para volver a demostrar la calidad del deporte cubano y la solidaridad con los pueblos de nuestra América. Boris Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Fueron 2 semanas que Cuba vivió intensamente estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. 123 medallas de oro, 66 de plata y 64 de bronce, para un gran total de 253 medallas obtenidas en estos Juegos Centroamericanos, que dejaron sin dudas establecido ese predominio de nuestro país en la región. Una cita que dejó momentos inolvidables como estos que recordamos ahora en la Mesa Redonda. Va sacando una gran ventaja, sigue Sergey Torres Madrigal, va para los metros finales y está arribando en la primera posición. Medalla de oro para Cuba. Levante su mano derecha, Sergey Torres. metros contra reloj, aquí está la jovencita Marlis Mejía, ya tricampeona centroamericana y del Caribe, la colombiana Salcedo. Vamos a ver cuando comiencen a marcar. Aquí está la chica. Pasó Marlis con muy buena ventaja, 22.66. Marlis va a ganar también los 500 contrarreloj. Marlis prácticamente va a asegurar la medalla de oro. Aquí está la muchacha de la provincia de Artemisa. Marlis Mejía va a pasar, pasó 35.141. 35.141. Certifica ser la mejor de las que están participando en el Omnium. En los 500 contrarreloj tiene en el pecho colgada su 4ª medalla de oro centroamericana y del Caribe. Se retiró la moto, comenzó la prueba de verdad. Lisandra no quiere que las venezolanas vayan a cerrarla. Fíjense cómo la vigila. María Estela Videla viene por fuera. También Daniela Larreal. Van a quedar 2 vueltas. Lisandra va administrándose. Esto es una carrera bien táctica. Se ha mantenido en punta. Salieron las venezolanas, ahora las mexicanas. Ella solita contra 2 venezolanas y 2 mexicanas. Pero ella es la que más fuerza tiene. Última vuelta. Se paren bien a la locomotora de Colón. Aquí está la 4ª medalla de oro para Cuba. Viene
viene por detrás la Real, viene Lisandra, oro para Cuba, cuarta medalla de oro de Lisandra, sexta que sacan en el velódromo, no puede con ella, la experimentada Daniela La Real no puede con ella, ninguna ciclista en este momento de la región. Por 3 gana Cuba, un lado de la victoria. Tiene 2. Ahí están los muchachos también del bullpen. Listos para salir. Para que la bandera se pasee aquí en el Beto Ávila, en Veracruz. También la pelota cumple. En 12-3 y bolas está César Rivas. De lado está Mendoza. 9-3 gana Cuba. Tirándola al tercero con una de 95. Se poncha. Cuba se lleva la medalla de oro en el béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Invicto a pasear la bandera contra un gran rival como Nicaragua, un gran torneo este de pelota luchado de principio a fin. Bueno, son algunos de los grandes momentos de Cuba en estos Juegos Centroamericanos, 123 títulos, es difícil resumir en apenas unas imágenes, pero tendremos en otro momento de este espacio otros de esos grandes momentos de la delegación cubana en estos Juegos Centroamericanos. ¿Cómo catalogaría, Harold, esta actuación que destacarías entre los deportes que más aportaron en el orden individual a esta cosecha de Cuba en los Juegos Centroamericanos? Sí, Randy, reiterarte las buenas noches, igual que a toda la teleaudiencia de este espacio y a los invitados. Habíamos hablado en espacios anteriores de los índices de eficiencia de algunas disciplinas deportivas. No se puede dejar de resaltar el inicio del canotaje, que se puede decir que fue el que carburó en una primera instancia para el movimiento deportivo cubano en Veracruz. La primera medalla de Sergey Torres. De la primera de Sergey Torres, y con 8 de 12 títulos disponibles, eso da la medida del poderío que tiene el canotaje, una disciplina que no solo tiene tradición a nivel centroamericano para Cuba, sino también lo tiene a nivel continental y a nivel mundial incluso. Haría una escala obligatoria en las dos preseas de Hansel García, sobre todo en el récord de los 100 metros libres. Para nadie es desconocido toda la etapa de preparación abrupta que tuvo Hansel, incluido una afectación por dengue casi un mes antes de lanzarse a nadar en los Juegos, y vimos cómo hizo 49 segundos el salto, una de las plusmarcas de las 19 que tuvo la natación en estos Juegos, y luego cómo después logró incluso hacer 22.60 y algo, que es un registro bastante interesante también en los 50 metros, que da la medida de ese espíritu batallador que tiene Hansel y de la calidad que tiene como librista, una de las disciplinas de hecho más fuertes de la natación. Pasaría por el ciclismo, por las muchachas del ciclismo de pista, que fueron capaces de disputarle entre Yudelme, Marlie, Lisandra, Arlenis y Joanca, disputarle un poderío a una Colombia que se ha instalado desde hace buen tiempo como la principal potencia de América en el deporte de las bielas. Sin embargo, estas muchachas pudieron ellas solas homologar la cantidad de títulos que tuvo Colombia, con Arlenis como dueña de 5 títulos y Lisandra en calidad de escolta con otros 4. En total se combinaron sus esfuerzos para
para igualar con 7 preseas de oro y cerraría con el atletismo. Marley, que era quien realmente obtuvo las 5 de oro. Y yo creo que además para la historia que dará, por lo menos creo que es uno de los momentos cumbre de estos Juegos Centroamericanos, esa entrada de la ruta femenina con los mismos uniformes entrando a la meta. Con una cosa impresionante, no solo los 4 primeros lugares, sino que de las 6 cubanas estuvieron las 6 entre los 10 primeros de esta competencia. Una hazaña que tuvo un precedente en los Juegos Panamericanos de Guadalajara cuando Cuba logró copar el podio y que ahora repiten en igual calidad en la ruta de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz. Y haría una última escala en el atletismo. Muchas personas se han cuestionado incluso la calidad de los juegos. Yo diría que los juegos tuvieron una calidad que evidencia el salto cualitativo que ha tenido la región, el deporte en la región. En todas las disciplinas de tiempo y marca se establecieron récords. El atletismo no estuvo exenta, hubo 10, de esos 10, 5 pertenecieron a atletas cubanos. Está el caso de los 460 metros de Yarisley Silva en el salto con pértiga, que de paso es marca mínima clasificatoria para el mundial. Contra ella misma. Están los 71-35 de Ilsi Moreno, demostrando que se puede tener un adiós fenomenal. Están los 5.984 puntos de Yogeli Rodríguez en el heptatlón, una atleta que ha sido campeona y subcampeona mundial juvenil y que en ella reposa el futuro del heptatlón cubano, la tradición que se está estableciendo en las pruebas múltiples. Está el 30070 de una aposta de 4x400 que nos hace pensar en Barcelona 92, que nos hace pensar en épocas de gloria, en Roberto Hernández, en otra serie de corredores, en el propio Alberto Juan Torena reencarnado en los pies de Rayel Acea. Nos hace pensar en un futuro promisorio en esa modalidad de la cual habíamos estado ausentados. Y quiero cerrar con los 64-47 de Denia. ¿Por qué cierro con el disco? Porque el disco y los eventos del área de campo han sido los que tradicionalmente han catapultado a Cuba, no solo en el área regional centrocaribeña, sino también a nivel mundial y a nivel olímpico. Todo el mundo, o muchas personas, extrañan la presencia de Yarelis Barrio, nuestra principal discóloga de los últimos años. Sin embargo, si hay una disciplina que goza de salud en este momento, sea cual sea el nivel que estemos hablando, es el disco femenino. Esta Denia es una atleta muy estable, lo demostró este año internacionalmente. Está Jaime Pérez, que también esa rivalidad interna la ayuda. Y está el caso de Jorge Fernández, que este año, con un disparo de 66-50, logró instalarse dentro de la élite, o sea, sentirse en la élite del disco masculino. Algo que, si bien tenía grandes potencialidades, no lo había patentado. Y ganó fácil con 63-17, que es una marca. Yo añadiría, por supuesto, el resultado de los relevos en general de Cuba en estos Juegos Centroamericanos. La actuación de Andy González, que está aquí con nosotros, que apenas sin tiempo corrió los 800, detrás los 1500 los ganó, y al otro día ganó los 800, es decir, una actuación sin dudas de las más brillantes del atletismo cubano en estos Juegos. Y por supuesto la sorpresa del maratón, tanto Richard como Dailín, que creo que le dieron un cierre brillante. Cuando todo el mundo pensaba que el atletismo se había acabado, ahí estaba la maratón también para seguir demostrando la fuerza que Cuba llevó en el atletismo de estos Juegos. Dentro de esas sorpresas gratas, yo quería añadir, Randy, los 2.26 de Sergio Mestre en el salto de altura, que es otra modalidad en la que Cuba históricamente ha campeado por el caso de Javier Sotomayor, y que es un muchacho que también estuvo alejado 2 temporadas del atletismo, regresó y estuvo a punto incluso de saltar los 2.28, que es la marca que exige la IAF para poder inscribirse en el Mundial de Beijing el año próximo. O sea que esa es una de las gratas sorpresas también de campo y pista. ¿Qué otras modalidades, qué otros deportes, Dayan, añadirías en este recuento de los Juegos Centroamericanos como parte de las actuaciones destacadas de nuestro país? Compañeros en el panel, los invitados y a los televidentes y radioyentes de este espacio, La Mesa Redonda. Yo empezaría por el tiro deportivo. El tiro deportivo, que tuvo un amplio programa, comenzó casi en los primeros días y se mantuvo durante largo tiempo aportando por el handicap precisamente de que no habían 2 campos como no habían 2 canchas, había una sola cancha, y las distancias hubo que dividirlas, primero unas y después los 50 metros. Lo cierto es que el tiro deportivo es una de las disciplinas que siempre nos llena de orgullo poder decir que nuestra delegación en Veracruz tenía 3 medallistas olímpicos. Son pocos los países que pueden darse el lujo de contar en unos Juegos regionales con tanta historia y con tanta calidad, incluyendo a ese campeón de Londres 2012 que se encuentra con nosotros aquí hoy, Leuris Pupo. Lo cierto es que el tiro deportivo, con 14 medallas de oro, representó la segunda mayor cosecha de Cuba después del atletismo. Me parece que desde el punto de vista cualitativo es un ejemplo tremendo de sacrificio,
son ejemplos estos atletas y entrenadores de sacrificio, de entrenar en condiciones que a veces no son las mejores. Para nadie es un secreto que el tiro es un deporte muy caro y que el tema con las balas, a veces por terceros países, en fin, se complica un mundo en cuanto a los aditamentos, los implementos para practicar el tiro, y ahí están, a veces haciéndolo en seco, sin las balas, sin las municiones, a veces sin tirar todas las series que quisieran en entrenamiento, y sin embargo nos llenan de orgullo con 14 medallas de oro, 7 de plata y 7 de bronce. Pasó algo peculiar, y lo conversaba con Leuris Pupo, llegando aquí a este rincón. Cuando Leuris Pupo participa en la pistola estándar y coge medalla de plata, muchos se preguntaban que cómo de plata, estamos hablando del campeón olímpico, y uno más o menos les explicaba que faltaba tiro rápido, que cuando llegaba tiro rápido, especialidad, y también muestra, como pasó con Andy González, muestra la capacidad de sacrificio de nuestros atletas de entrega, de preguntar qué hay que hacer, hacia dónde tengo que ir. Si es la pistola estándar porque necesita la delegación que yo aporte, pues ahí estoy, y me parece que brillante lo del tiro deportivo. También me iría a la gimnasia artística. Para mí, desde mi punto de vista personal, el deporte revelación en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, por ser uno de los históricos, de los que tiene más de 100 títulos en estas lides, porque tiene una historia también escrita en este nivel que no es fácil olvidar, y porque un Manrique Lardué, una Yesenia Ferreira se convirtieron en baluartes y nos hacen soñar en grande rumbo a otras competencias con la gimnasia artística cubana. Pensar que en Cartagena de Indias no hubo oro para Cuba, y ahora llegaron varios oros, 2 para Yesenia y 2 en el caso de Manrique, incluyendo el de máximo acumulador. La gimnasia artística también diciendo presente, los muchachos con un bronce por equipo, con solamente 3 gimnastas, que eso es brillante en cualquier lugar, y demostrando que tienen madera para seguir trabajando, y ojalá les llegue la oportunidad de poder seguir compitiendo para ganar otras victorias para nuestro país en la arena internacional. Madera y talento hay para ello. El caso del remo, y el remo fue uno de los deportes que cerró Fournier con sus medallas, medallas a cuestas. Decían 8 medallas, era el pronóstico del remo en esta oportunidad, pero las paletadas de oro, que ellos estaban conscientes que debían aportar a nuestra delegación en momentos cruciales de la batalla de Cuba-México en esta oportunidad veracruzana, nos llenaron de un orgullo inmenso. Y como empezó el remo, sabíamos todos que iba a culminar así, con una barrida, siendo el deporte que logró una barrida espectacular en el momento que más hacía falta la eficiencia que se pedía a nuestros atletas. Hay que señalar que sin duda es una de las actuaciones más brillantes de Cuba en estos Juegos Centroamericanos, del remo. Desdoblarse, conseguir 10 medallas de 10 posibles en un escenario que no es tampoco un escenario fácil, ni mucho menos. Hay botes en el área, los locales conocían muy bien la pista, estaban muy bien enfocados en arañar algo al remo cubano, pero demostraron que a pesar de los pesares tenían condiciones para imponerse en un nivel como este, con 10 títulos, perfecto para el remo y perfecto para nuestro país en lo personal. Aquí en Cuba se disfrutó muchísimo lo del remo. En el tema de las pesas porque Colombia y Venezuela son rivales de consideración no solamente a nivel regional, sino también en todo el mundo, y Cuba fue capaz de salir con 7 preseas de oro, 5 de plata y 4 de bronce, incluyendo 2 récords mundiales de nuestros 2 mejores pesistas del momento. Joelmis Hernández, que consiguió ¿los récords centroamericanos? El récord centroamericano y del Caribe, consiguió en el total 365, que aunque no se premió por cosas de la vida, los mexicanos no premiaron, el Comité Organizador no premió en esta oportunidad el total, algo insólito dentro del mundo de competencias multideportivas. Entonces ganó 205 en envión, récord para la justa, y 191 kilogramos de Iván Cámbar en la división de los 77 kilogramos. Hablamos de un medallista mundial y un medallista olímpico, para nada, lo mejor que tenemos hoy en el momento. Las piezas que tiene todavía la deuda, creo que en el ámbito femenino. Tenemos que crecernos en ese ámbito donde también se aportan muchas medallas, donde Colombia campea hoy en América Latina. En el tema de las pesas es que también me parece que la vida nos pasó factura, llegamos demasiado tarde a este deporte, cuando ya en el área estaba muy desarrollado, sobre todo en esas naciones que tienen una fuerza tremenda. Y Lexi Zulema Diago, en la división pesada de las mujeres, consiguió 2 medallas de bronce, que pueden parecer, al lado de tantos oros, algo menor, pero se convirtió en la primera mujer cubana en ganar una medalla en estas lides, así que pasará la historia como eso. Y por supuesto que también me parece a mí que es muy importante, fueron nada más que 2 mujeres en esta oportunidad con las pesas, y deben ir ganando espacio mucho más las pesas en esta oportunidad. Y cierra el boxeo que no por gusto es el buque insignia del deporte cubano en otras competencias de más nivel. Cerró como tenían que hacerlo, 9 medallas de oro en 10 posibilidades, faltó una, y nos llena también de satisfacción que
los entrenadores y los directivos de ese deporte dijeran que no, el día que perdieron la posibilidad de barrer con todas las medallas puestas en disputa, no durmieron, como tampoco estoy convencido que durmió toda Cuba, porque nos gusta siempre que el boxeo esté ahí en la punta de lanza, y lo fue. Cerró con 9 títulos de 10 posibilidades. Una demostración también de ese regreso de la Escuela Cubana de Boxeo a los más altos sitiales. No, un regreso, a ver, es una calidad que está avalada. El boxeo está avalado, son los actuales campeones de la Serie Mundial, un sinfín de medallas olímpicas y medallas mundiales, en fin, el boxeo cubano está avalado, iba a por todas y casi que lo consigue. Creo que de todas formas siempre nos quedó la marca de Beijing 2008, y de allá acá el boxeo cubano ha transformado nuevamente esa realidad y ha vuelto a los planos estelares la victoria en la Serie Mundial de Boxeo, y ahora esta casi arrasadora victoria en los Juegos Centroamericanos pues nos dan la medida de dónde está hoy nuevamente la Escuela Cubana de Boxeo. Gracias, Dayan, sigan con nosotros aquí en la Mesa Redonda. Programas especiales y grandes documentales por el aniversario 15 de la Mesa Redonda. Los hechos más relevantes y los temas más importantes de la Mesa Redonda en estos años serán recogidos en programas especiales que nuestro espacio transmitirá desde el 24 de noviembre al 15 de diciembre, como recuento histórico por el 15º aniversario. También se repondrán algunos documentales emblemáticos transmitidos por la Mesa Redonda. Acompáñenos a celebrar nuestro aniversario 15. Siempre en los grandes acontecimientos, con la noticia y el análisis oportuno. Calificaron a este evento como el más importante evento político del mundo. Y estoy optimista con la delegación cubana. Para que se restituya el orden en Honduras. Mesa Redonda, año 15. Bueno, Robertico tuvo la posibilidad de estar siguiendo los acontecimientos allí, al pie del cañón, como diríamos, en Veracruz. ¿Qué elementos destacarías de esa actuación cubana en Veracruz, el ambiente que reinó en la delegación, cómo lo viste, Roberto, y cómo valorarías en general las actuaciones incluso de las estrellas cubanas que fueron a estos Juegos? Sí, buenas noches, Randy, gracias por la invitación. No, evidentemente el deporte cubano confirmó lo que muchos escépticos se empeñaron en negar, o sea, su nivel, a este nivel demostrado también, valga la repetición, en los escenarios olímpicos y mundiales. Yo creo que una de las claves del éxito de la delegación estuvo en el sentido de compromiso que defendió a tiempo completo, incluso en los momentos en que parecían más tensos desde el punto de vista de la rivalidad con los mexicanos, bien exacerbada, por cierto, por la prensa, por todo el ambiente que reinaba en cada una de las instalaciones y el nivel de concentración que primó todo el tiempo entre nuestros muchachos. Esto a todas luces da una muestra de la solidez con que llegó preparada la delegación, no solo en el ámbito estrictamente deportivo o competitivo, sino también en el ámbito psicológico, en el ámbito del sentido de compromiso que se defendía con la causa que estábamos defendiendo todos allí. A pesar de que era una delegación donde el 85% iba por primera vez a una competencia de este tipo. Y que contó también con varios atletas que no solo debutaban en los escenarios centroamericanos y del Caribe, sino incluso debutaban internacionalmente. O sea, estamos hablando, cuando uno hace un análisis de las medallas aportadas, te encuentras casos como el pentatlón, por ejemplo, que tuvo un desempeño muy bueno al llevarse más de una medalla de oro. O sea, incluso cuando el relevo masculino, que parecía abocado a ganar, no lo logró, después la equitación hubo desquite en el mixto. Estamos hablando de la entrega con que a tiempo completo se sobrepusieron los luchadores, los propios judocas. O sea que cuando era muy fácil apreciar, incluso en las conversaciones con los entrenadores, con los técnicos, con los propios atletas, que si bien se celebró cada uno de los triunfos, también hubo una insatisfacción permanente por lo que pudo hacerse mejor, porque se trabajó, la gente se entregó a tiempo completo en función de que el himno sonara en cada una de las instalaciones, y repito que fue un orgullo poder intentar al menos reflejar todo ese ambiente de victoria que primó en la delegación. El judo y la lucha que la mencionaba son dos de los deportes, por supuesto, que más aportaron a esa victoria cubana. Ya nos tenían acostumbrados también a esas actuaciones, ¿no? Exactamente, estamos hablando de que el caso de la Greco puso 5 de las 6 en disputa, la libre 5 de 12. En este caso, como sabemos todos, la libre todavía un poco menguada porque el nivel de las féminas no está
al de los hombres, pero en definitiva lo logró. Decía que el pentatlón, 2 de oro, 2 de plata, 2 de bronce, en un escenario complejo con México, el apoyo totalmente por parte de la afición, un pentatlón mexicano que tiene tradición ya incluso más allá del nivel centroamericano. Y le elaboramos ya que de ser la campeona olímpica de la juventud, ahora es ya también suma ese palmarés la de campeona centroamericana. Con la diferencia de que en los Juegos Olímpicos de la Juventud no se montó, aquí hubo que lidiar con los caballos, o sea que ahí todavía no tenemos una gran tradición en ese sentido. Pero te repito, que más allá de cada uno de los análisis que puedan hacerse a partir del saldo que deja en medallas, lo que más impresiona es la manera en que los muchachos se entregaron a tiempo completo. Cuando la prensa se encargaba de significar que México estaba resistiendo, siempre primó la confianza total en la victoria. Y está claro que las jornadas de 28 y 29, Cuba dio una muestra de concentración total en el objetivo que se llevaba, en la manera de concretar ese objetivo, y dio después el tiro de gracia ya en el cierre de esa tarde-noche. Pero por si fuera poco, el domingo, cuando parecían que ya podía haber un cierto nivel de relajamiento, el compromiso siguió a tiempo completo. Ahí están los resultados de la maratón, ahí está la entrega hasta el inning 8 en el caso de softball, que lamentablemente perdieron el oro, pero lucharon a tiempo completo. Ahí está el tema del voleibol. O sea que en mi opinión, al menos como reportero, el saldo fundamental es haber podido ser partícipe de todo ese nivel de entrega que defendió. Los compromisos que se hicieron, el nivel de chequeo a que fue sometido de manera casuística a la preparación, yo creo que los muchachos cuando hablan de cuánto me esforcé, cuántas lesiones tuve que superar, cuánto alejamiento, la muchachita de la gimnasia de Senia, que apenas va una vez al año a su casa a ver a su familia, y cómo hubo más de una lágrima que se convirtieron en expresión de cuánto de recompensa deja poder llegar al centro del podio, y sobre todo en el sentido del convencimiento de qué significaba eso para los cubanos que estaban dándole seguimiento, como televidentes, como pueblo. O sea, el compromiso, la conciencia de que estamos hablando de un deporte que se debe precisamente a ese pueblo, y quedó muy claro que los muchachos eran felices, si bien eran felices por la manera en que habían logrado satisfacer sus aspiraciones competitivas, también lo eran por la manera en que sabían que estaban haciendo felices a los cubanos. Y me parece que eso fue una clave fundamental en todo lo que movió desde el punto de vista motivacional y de compromiso a la delegación. Ese espíritu lo percibí muy bien en las palabras de Raúl González Triana, el entrenador de nuestro equipo nacional de fútbol. Siempre cuando habló decía, sabemos que lo están viendo 11 millones de cubanos. Y ese fue el espíritu que también primó en nuestros deportes colectivos, Carlos, que creo que también dejaron importantes momentos de estos Juegos Centroamericanos. Sí, efectivamente, Randy, buenas noches. Yo creo, lo decíamos en la mesa anterior, que en este contexto competitivo de la región, los deportes colectivos quizás sean el entorno más difícil, por cuanto es más complicado poder foguear a los equipos completos, el análisis de contrarios, muchas veces hay desconocimiento de los rivales del área. Pero yo pienso que los deportes colectivos, aunque quizás algunos quedaron por debajo de lo que soñaron, tuvieron una buena actuación en sentido general. Hay deportes que yo pienso que fueron proezas lo que hicieron. Y yo voy a insistir con el hockey sobre ese. Un deporte que no compite internacionalmente desde el año 2011. No juegan con nadie. Y mantienen un dominio histórico que han tenido en la región. Otros no pudieron, por ejemplo, el polo acuático. También la varilla está muy alta. El polo acuático no perdía desde 1966. El equipo masculino tuvo una sola derrota y un empate, pero no pudo, por el sistema de competencia, no pudieron ir a una semifinal cruzada y tuvieron que discutir bronce, y al final lo lograron. Creo que, excepto el baloncesto masculino, que de hecho también ha mejorado, porque el baloncesto masculino había tenido... A pesar de no tener medalla, se quedó sin medalla, tuvo una actuación, pero se vio que hay un progreso, que hay atletas con una nueva generación de atletas con nivel. Y creo que en sentido general, lo que tú decías me parece importante. Los deportes colectivos se entregaron incluso en busca de resultados que objetivamente no eran tan fáciles de lograr. El mismo fútbol, ya lo comentábamos la vez anterior, esos muchachitos ya venían dando la carnada desde el año pasado en el Mundial Sub-20, pero es que ahora demostraron que siguen creciendo como atletas. Ese partido con México, que yo creo que todo Cuba vibró esa noche, y desgraciadamente, bueno, por esas cuestiones del deporte no ganamos, pero ese partido era de Cuba. Y después, para no perder... Todo el mundo en Cuba se acuerda de ese árbitro de fútbol. Apenas unos segundos y aquella jugada que cambió el curso del partido. Pero lucharon y demostraron un crecimiento como atletas. Demostraron que ya en la región centroamericana, donde hay tanto nivel en este deporte,
Cuba también tiene un espacio ya, se lo va abriendo poco a poco. Yo creo que ese inicio ganando en la Costa Rica ya demostraba hacia dónde Cuba estaba encaminándose. Si algo me dejó insatisfecho fue el voleibol masculino, pero hay que ser objetivo. Un equipo donde su principal atacador está lesionado, y el segundo atacador también no estaba. Entonces era muy difícil. El equipo luchó a río revuelto, Ganancia de Pescadores, Dominicana, que llegó muy bien preparado al evento, se llevó la medalla de oro. Pero Dominicana con un entrenador cubano. Con un entrenador cubano, incluso entrenaron en Cuba antes de los Juegos, estuvieron aquí en una base de preparación. Fue quizás la única actuación que se esperaba más, pero en las condiciones que llegó el equipo no se pudo hacer algo más. Y resaltar el voleibol de playa. Muchas personas quizás no valoran esas medallas de oro. Los atletas del área, o sea, centroamericana y del Caribe, tienen bastante nivel, participan incluso en más eventos del circuito no seca que nosotros. Incluso los mexicanos, por ejemplo, estuvieron este año en el circuito mundial y ganaron medalla de bronce en el circuito mundial, en la etapa de Acapulco. Nos ganaron en la etapa previa, después, bueno, por los cruces ellos los eliminaron los venezolanos. Pero nuestras parejas demostraron digamos, consistencia en su juego, porque en los partidos finales ratificaron que eran los mejores y fueron 2 medallas de oro muy bien, muy bien recibidas en la última jornada para sellar. Además, los venezolanos en el masculino habían sido los campeones en los centroamericanos anteriores. Participan en el circuito sudamericano, es fuerte porque está Brasil y está Argentina. Exacto. Y participan habitualmente en el circuito sudamericano los venezolanos. Y en el caso de los mexicanos, como tú señalabas, pues han tenido resultados. Que nos han ganado incluso, esa pareja de Viviana Candelas y Mayra Revuelta nos han ganado, pero las muchachas nuestras, primero, llegaron en muy buena forma deportiva, con un rendimiento realmente excepcional. Y también, por supuesto, el logro del béisbol del que hablamos en la pasada mesa redonda, ¿no? Esa es la satisfacción, siempre se dice, el béisbol es el deporte que todo el mundo quiere que gane. Y es que es nuestro deporte nacional. Ya la semana pasada hicimos un análisis, se hizo un análisis bastante completo, pero realmente, bueno, fue muy bueno que el béisbol ganara. Porque creo que el triunfo se saborea más con esta victoria del béisbol. Y el baloncesto femenino, que repito, tiene la tradición de ganar 10 Juegos Centroamericanos, me parece que es una de las seguidillas más importantes que ha tenido un colectivo cubano. Uno de los equipos que sí habitualmente participa en eventos, fue al Campeonato Mundial. Ahí se demostró cómo los equipos que están insertados en el ámbito competitivo habitual, digamos, el caso del propio voleibol, femenino con el equipo que tenemos, pero es un equipo que se ha movido bastante, el baloncesto femenino y bueno, el caso del béisbol. Los equipos que ya están más distantes porque no participan habitualmente en eventos, es más meritoria todavía la actuación. Pero como tú señalabas, ya se da un nivel más alto en Juegos Centroamericanos. Antes Cuba arrasaba en los deportes colectivos. Arrasaba, prácticamente. Hoy hay escenarios más complicados. Es decir, Puerto Rico ha crecido en deportes colectivos, República Dominicana ha crecido en deportes colectivos. Sí, cada día va a ser más lo han hecho otros equipos del área, ¿no? Por eso, ayer en el recibimiento, el compañero Díaz Canel decía que debemos ahora analizar todos los resultados y buscar soluciones. Yo pienso que en los deportes colectivos hay que ir pensando en buscar maneras de lograr mantener ese nivel, no quedarnos atrás en determinados deportes, porque cada día el contexto competitivo es más difícil, no solamente ya en el ámbito centroamericano, vienen los panamericanos el año que viene y va a ser bastante complicado lograr medallas en los deportes colectivos. Ya nos quedamos fuera de todos los deportes colectivos en el 2012 en los Juegos Olímpicos. O sea, yo creo que los deportes colectivos demostraron que en Cuba hay calidad. Hay equipos renovados con atletas jóvenes, prácticamente debutantes, y se batieron y lograron las medallas. O sea que hay que buscar la manera de no perder ese acervo histórico de triunfos de todos nuestros deportes de conjunto. Gracias, Carlos. Sigan con nosotros aquí en la mesa redonda. Vamos a ver Gixi Moreno. El martillo y ahora sí. Más de 70, pues no, esta es, voy a decirle, mire, pasará la historia por su medalla. Pero va a pasar porque esta sí es una de las atletas más competitivas que he conocido en mi vida. 71-35, una barbaridad, récord centroamericano y del Caribe. Va por el 4.60 por subir 10 centímetros más su récord. Viene Yarilei y sí logra otra vez el récord centroamericano y del Caribe.
saliendo Mijail López de Pinar del Río, el 5 veces campeón del mundo y doble titular olímpico. Viene por una de las medallas de oro seguras de la delegación cubana. Un fuera de serie Mijail López. Se va a enfrentar al dominicano Ramón García. Viene por la medalla de oro. Es el abanderado de la delegación cubana. Bueno, no se presenta el dominicano Ramón García. Medalla de oro para Mijail López, algo que se esperaba. Quizás tiene algún tipo de molestia Ramón García y sabe que ante Mijail López, estando bien, es muy difícil. Imagínense ustedes si tienen que pelear. Vamos, muchacha, que queda uno. Ya ganaron los varones. Ya ganaron el primer set. La muchacha Vivi Candela hacia donde está Liema. Ella misma que va al ataque desde atrás. Punto para Cuba. Medalla de oro. Se cierra una actuación formidable. Cuba llega a 123 medallas de oro y estas dos morenas están vistiendo de oro también al voleibol de playa. Cuánto emociona recordar cada uno de esos momentos importantes de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, esas actuaciones de Cuba que nos llevaron a seguir durante todas estas jornadas, minuto a minuto, este acontecimiento deportivo, vivir la lucha fraternal entre Cuba y México por el reinado en estos Juegos Centroamericanos y ver, por supuesto, en esas últimas 48 horas esa victoria ya confirmada, incluso con un día de antelación de Cuba en estos Juegos Centroamericanos. Mirando el medallero, Harold, creo que se habla de un resultado importante para Cuba, pero creo que un resultado sobre todo con eficiencia entre la delegación que se llevó, los deportes en los que Cuba se presentó, las que no disputó y además las que obtuvo. ¿Cómo ves ese resultado mirando hacia el medallero final de estos Juegos Centroamericanos? Sí, Randy, teníamos, en los análisis veíamos que Cuba, de las 432 finales disputadas, dejaba de comparecer de inicio en 105. Sin embargo, de las 382 que forman parte del escenario del contexto del ciclo olímpico, en esta espiral que tiene como segunda escala los Panamericanos de Toronto y como destino final los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, de las 123 de títulos cubanos, solo uno, en el caso del béisbol, escapó de esas disciplinas olímpicas. O sea que se puede decir que como una primera mirada, un termómetro inicial de hacia dónde enrumba el deporte cubano de cara a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, podríamos decir que es bastante interesante estos índices de eficiencia, concentrados en disciplinas de tradición y poderío, como hablábamos del tiro deportivo del atletismo con 23, del tiro deportivo con 14, del judo con 13, de la lucha y el remo con 10 cada una. O sea que esas 5 disciplinas consolidaron el 60% de todos los títulos alcanzados por Cuba. Y luego, si eso lo aderezamos con el ciclismo, con el canotaje y con el boxeo, que todos sabemos que es el buque insignia bajo los 5 aros para Cuba, pues se redondea un rendimiento, ya reitero, de las 123 preseas de oro, 123 coronaciones que tuvo Cuba en Veracruz, 122 correspondieron a disciplinas que forman parte del programa olímpico, las mismas disciplinas
que vamos a tener en los Panamericanos de Toronto, porque los Panamericanos, en Juegos Panamericanos sí se rigen estrictamente por el programa olímpico. Sabemos que Cuba no participa ni en ecuestre, ni en rugby 7, ni en golf, que son disciplinas de nueva inserción en el panorama olímpico de cara a Río 2016 y Tokio 2020. Sin embargo, en las que históricamente nos hemos concentrado en preparar y en desarrollar el movimiento deportivo cubano, ahí el índice fue de una eficiencia notoria. Eso contrasta incluso con la delegación mexicana, que participó en 105 posibilidades más de juego de medallas, y además participó en eventos que no son de carácter olímpico. Pero creo que fue una disputa bien interesante, que le puso mucho sabor realmente a estos Juegos Centroamericanos. Un dato curioso, estar todos los días mirando por dónde iba el medallero, ¿no? Un dato curioso, en ese escenario en el que tú planteas la rivalidad entre Cuba y México, hablábamos de los 122 títulos de Cuba. Sin embargo, México obtuvo 96 dentro del contexto de esas disciplinas. O sea que hubo una merma de sus 115 vellocinos, por decirlo de alguna manera. 96 correspondieron única y exclusivamente a disciplinas que están dentro del panorama del olimpismo. Y que hubiera habido una distancia mayor. Un poco mayor. Realmente se hubiera competido solo en los deportes que están en los Juegos Olímpicos, aunque en el caso de los Panamericanos también se da la excepción de que el béisbol, aunque no es olímpico, y esperemos que para Tokio 2020 sí lo sea, pues sí participa en los Juegos Panamericanos. Pero yo creo que es además una demostración de prácticamente en todas las disciplinas, en las pruebas en los que participó Cuba, prácticamente en todas obtuvo medallas, y yo creo que esa es también una demostración de cómo se puede ser eficiente. Decíamos aquí en la mesa redonda que quizás la máxima muestra de eficiencia es ese equipo femenino de ciclismo, que se desdoblan, compiten en varias disciplinas y son capaces de arrasar en la pista y también en la ruta. Y yo creo que esa es una demostración de lo que se llama un alto rendimiento de verdad en el deporte, en el movimiento deportivo cubano. Un movimiento deportivo que también le aportó, Dayan, récord a estos juegos, que le puso también sabor a los resultados, porque estamos hablando de unos Juegos Centroamericanos que algunos desdeñan quizás por el escenario, pero que demostró que aún incluso siendo competencias que estuvieron fuera de calendario, el mes de noviembre no es un mes realmente muy dado a actividades deportivas, sin embargo dejó importantes récords. Sí, Randy, a pesar de la fecha, la presencia de más de 30 medallistas olímpicos de los diferentes países que participaron en esta edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, ya a las claras dicta un escenario con nivel. Y no por gusto, nuestra área geográfica ha tenido un crecimiento desde el punto de vista cualitativo pero muy fuerte en los últimos años. Ya no es la región centroamericana y del Caribe de los años 80 o de los años 90, donde solamente 3 naciones se repartían todo el botín. No, ahora hay individualidades tanto en Guatemala, tanto en República Dominicana, en Puerto Rico, individualidades de nivel mundial y también de nivel olímpico, que dictan a las claras y prestigian eventos como este. Que esté Catherine Ibargüen, la campeona de la Liga del Diamante y máxima dominadora del salto triple por Colombia, también dicta a las claras que el compromiso de atletas con otras naciones también fue importante en esta edición centroamericana y del Caribe. Por supuesto, Cuba, que siempre ha respondido a estas citas con lo mejor que tiene. Hay que señalar que en el caso de los récords fueron más de 50, no por gusto. Cuba tuvo 11 récords, ya Harold hablaba de los récords del atletismo, fueron 5, en el caso de Jixi, de Denia, de Arisley, de Yorgeli Rodríguez, y del relevo largo masculino, pero también las pesas con Do, Iván Cámbar y Joel Mis, en el caso del envión, aunque se cuenta también como récord el total conseguido por Joel Mis, aunque no fue a medalla. Sería el récord 12. El récord 12 para Cuba en esta oportunidad. Y el ciclismo de Lisandra, 2 récords de Lisandra, por cierto, uno en los 500 metros contrarreloj y otro en la velocidad individual. La persecución por equipo, un equipo femenino de persecución que igual se llevó un récord centroamericano y del Caribe, y bueno, los 49 FLA de Hansel García, que fueron espectaculares por el momento en el que fueron conseguidos y por la enfermedad que Hansel enfrentó antes de la competencia. Pero hay que hablar también, además de los récords, además de la entrega de la que hablaba Roberto, hay que hablar de la calidad humana de nuestros atletas, que en cada escenario deportivo se veía cómo la afición respondía al cariño y la entrega y la calidad humana de nuestros atletas, pidiendo autógrafos, compartiendo con nuestros atletas. Cuando las finales no eran contra mexicanos, se veía el respaldo totalitario de la afición a nuestros deportistas. Conversaba con muchos y nos decían que en las calles también eran asediados por los aficionados, dándole ánimo, aupándolos a lograr mejores resultados. Y también quería hablar, Randy, de los entrenadores. Y a veces nos quedamos en los atletas, las medallas que se consiguen, pero la inteligencia deportiva en estos juegos fue brillante.
hay que ver los pronósticos de cada uno de los deportes y lo que se consiguió, para ver eficiencia y para ver muy cerca cómo la inteligencia deportiva jugó un papel fundamental para dar tranquilidad a nuestro pueblo en un escenario totalmente difícil como este de Veracruz. Y el personal médico que es también parte indispensable de todos y cada uno de nuestros triunfos, y a veces quedan en el anonimato, y cada uno de nuestros atletas a veces le debe muchísimo de sus resultados deportivos al personal médico, a los psicólogos, a los fisioterapeutas, a los nutricionistas, en fin, todo el personal médico, que por cierto mañana es el día latinoamericano, de la medicina latinoamericana, y desde aquí le enviamos un caluroso saludo y felicitación a nuestro personal médico vinculado al deporte. Por ahí también anda, y quería decir, para que no se me olvide, que el deporte cubano es sistémico y todos estos triunfos comienzan en la base. También es un mérito tremendo de nuestra GEI, de nuestros combinados deportivos, que es donde nacen los atletas, de aquellos primeros entrenadores de nuestros campeones de la actualidad, también del personal que trabaja en nuestros centros de alto rendimiento, los que preparan la comida, los que atienden a cada uno de nuestros atletas en su vida ahí en los centros de alto rendimiento. Me parece que es un triunfo de todos, y por supuesto que llegue el saludo fraternal de los corresponsales de los profesionales de la prensa a todo el personal del deporte por esta acción de Veracruz en el año 2014. Ha sido un triunfo sin duda que nuestro movimiento deportivo pues le ha brindado al pueblo en la apertura de un nuevo ciclo olímpico, en el que los Juegos Centroamericanos pues dan una medida hacia dónde se va encaminando el deporte cubano. Y yo creo que es un escenario, Carlos, tú lo decías, los deportes colectivos, pero yo creo que en general hay un crecimiento del deporte centroamericano y caribeño, y que hay además una mayor disposición incluso de varias de las estrellas de la región de participar, de confraternizar en estos Juegos Centroamericanos. Sí, evidentemente el nivel del área ha crecido, por eso es tan meritorio. Era un reto, Cuba había con un reto que siempre confiamos, incluso los especialistas hicieron un estudio que, como tú decías, fue bastante real. Pero era un reto difícil, porque eran atletas jóvenes, muchos debutantes, un evento bastante, o sea, desde el punto de vista competitivo, bastante tenso. Y así todo se logró. Pero yo creo que a mí me llama mucho la atención, sobre todo, Randy, la cantidad de atletas jóvenes que se despuntan para el futuro. Incluso en deportes que ahora pasaron prácticamente, por ejemplo, la gimnasia rítmica. Esas niñas que cogieron ahora platas y bronce aisladitas, usted ve que hay un crecimiento. Eran niñas que hace 2 años prácticamente no competían, ya allí brillaron con las mexicanas que tienen mucho más nivel. Se habló hace un rato de los de gimnasia artística, o sea, el caso de Manrique y Yesenia, en mi opinión, 2 atletas que están listos ya para campeonatos mundiales y para clasificar a los Juegos Olímpicos. En deportes colectivos hubo muchachos que brillaron en el propio equipo de fútbol, como decíamos hace un rato. Ese Jordan Santa Cruz es un muchacho, como dice mi colega Reinier, que piensa en grande. Sus goles estuvieron para... El mismo baloncesto, el caso de Yaciel, el caso de Justice, muchachos jóvenes que ya demuestran el propio voleibol masculino. Javier Jiménez fue electo entre los principales atacadores del torneo, en el todo estrella. Macías, una de las posiciones importantes del pase. También los muchachos de voleibol de playa, que son muy jóvenes. O sea, yo pienso que hay material. Pensando en lo que nos resta de este ciclo olímpico y pensando en mantener, porque yo repito, ahora nos es más difícil a nuestro movimiento deportivo mantener lo que generaciones anteriores lograron. Usted se pone a hacer el análisis histórico y realmente es un compromiso muy grande de los que están hoy de quedar bien con aquellos que abrieron el camino en los 60 y que durante 40 años han mantenido los triunfos del deporte cubano. Esos jóvenes están listos ya para seguir este camino. Es un escenario deportivo, Roberto, cada vez más complejo, y en el que vemos crecer también a otros países, caso de Colombia, que tuvo una actuación creo que brillante en estos Juegos Centroamericanos, Venezuela, y en cada uno de esos escenarios veíamos la final tremenda de Dominicana y Puerto Rico en el voleibol, y bueno, qué orgullo también que el entrenador de ese equipo de República Dominicana sea un joven cubano, entrenador ahora, antes jugador de voleibol, y así también en varios de los aportes que Colombia hizo a estos Juegos había también aporte de entrenadores cubanos. Yo creo que el escenario cada vez se hace por lo tanto más difícil y por lo tanto le damos mérito a estos resultados. Sí, evidentemente el hecho de que muchos de los países de nuestra área hayan fortalecido su deporte a partir de la contribución de nuestros técnicos significa a la vez que un reto, también un motivo
para sentirnos orgullosos. O sea, para nada tiene que ver este panorama que hemos enfrentado ahora en Veracruz con el que reinaba hace 10, 20 años a nivel de nuestra área. Hay un grupo de factores que conocemos que coinciden. Estamos hablando desde un evidente mayor respaldo desde el punto de vista gubernamental hasta pasando por patrocinios, mucho dinero que se mueve detrás de cada una de estas medallas, intereses muy comerciales que se han ido acrecentando en las últimas versiones y que llegan también, por supuesto, como expresión de todo el sistema de globalización a los escenarios de Centroamérica y del Caribe. A mí me gustaría, creo que aun cuando hemos estado destacando con mucha razón las actuaciones más importantes, significar que 23 de nuestras disciplinas lograron oro, 20 aportaron platas y 24 bronce. O sea, significa que aún cuando obviamente hubo atletas de disciplinas que asumieron un peso fundamental, también hubo una contribución bastante generalizada por parte de la delegación. Y en ese sentido, pues también significar que si hacemos una división entre lo que aportaron hombres y mujeres, en 30 disciplinas, tanto varones como féminas lograron ser medallistas. 16 los hombres y 15 las mujeres lograron oro. O sea, estamos hablando de una paridad casi absoluta desde el punto de vista de lo que significa hoy la mujer en el movimiento deportivo cubano. Y en materia de contexto, pues significar que el hecho de que México, que era nuestro principal rival, asumiera la sede, pues obviamente le dio un significado especial a esta rivalidad. Tuvo todas las condiciones de conocimiento de los terrenos, de las instalaciones, del hospedaje con mayor tiempo, de la adaptación a cada uno de los escenarios competitivos, y por supuesto que también esto significaba una presión adicional que supo, como decía hace un rato, llevar muy bien la selección cubana. Obviamente estamos hablando también de todo un movimiento que se ha ido generalizando cada vez que hay actuación del deporte cubano en cuanto a manifestaciones de agresión por parte de la contrarrevolución, de la incitación a la deserción. Estamos hablando, compañeros, de que las cuentas que en algún momento sacó la dirección del deporte mexicano, las personas que tomaron los micrófonos para hablar de pronósticos, cuando uno comienza a leer y a buscar información, hay más de un medio que dice que fuentes bien allegadas a las personas que hicieron esos pronósticos aseguraban que los pronósticos en sí tuvieron en cuenta como una de sus fortalezas la posibilidad de la deserción de nuestros atletas. O sea, sus cálculos estaban también basados en que, en la misma medida en que pudieran hacer mella en ese sentido, pues eran medallas potenciales que iban a ganar ellos y por supuesto nos restaban a nosotros. O sea, eso habla a las claras de qué escenario enfrentaron con tremenda dignidad cada uno de nuestros atletas, y creo que multiplica las razones para que nos sintamos muy orgullosos de esta actuación en Veracruz. Bueno, pues sin duda ha sido Veracruz 2014 un retorno triunfal de Cuba al escenario centroamericano y del Caribe. Una actuación histórica de nuestra delegación en el terreno del principal rival en el área, y con actuaciones destacadísimas de muchos deportes y de muchos deportistas de nuestro país. Nuestra felicitación al movimiento deportivo cubano. Por supuesto, sabemos que ya mañana mismo está la dirección del organismo deportivo cubano pues sacando cuentas de este resultado y mirando hacia los Juegos Panamericanos de Canadá en el próximo año, que en un periodo corto de tiempo, apenas 7 meses, estaremos ya de nuevo en competencia buscando reafirmar el segundo lugar que nuestro país tiene en la región. Retos para el movimiento deportivo cubano que estoy seguro pues estaremos analizando antes de que acabe el año aquí en esta mesa redonda con la dirección del organismo deportivo cubano. Gracias a todos los medallistas que nos han acompañado esta tarde, a sus entrenadores, a la dirección del INDER, a los colegas que han compartido con nosotros estos días de Juegos Centroamericanos, y a ustedes, por supuesto, los invito a que mañana sigan con nosotros en la mesa redonda. Nos despedimos con las imágenes del día. Hoy Granma y todo el país ha conmemorado el aniversario 58 del desembarco del Granma, día también de nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias. Buenas noches.